Genial. Bueno, hoy vamos a ver qué es la experiencia de usuario, de qué va. Eh, Así que bueno, en primer lugar, un poco su nombre lo dice, la experiencia de usuario es aquello que una persona percibe al interactuar con un producto o con un servicio. Como vemos ahí, la experiencia de usuario tiene una etapa que es de diseño, una etapa que es de investigación, testeo y validación. Se dice que se logra una buena experiencia de usuario cuando nos enfocamos en diseñar productos útiles, usables y deseables. Esto influye en que el usuario se sienta satisfecho, feliz y, bueno, en el mejor de los casos, encantados. Representa la percepción dejada en la mente de un usuario después de una serie de interacciones. Así que ahí también vemos que tiene una etapa de prototipado, de funcionalidades, la interacción, análisis, estructura. Y bueno, es muy importante entender que la experiencia de usuario tiene una parte de respuesta que hay que dar al cliente y una parte que hay que centrarse en el usuario. Una gran confusión es confundir experiencia de usuario con la interfaz, con la usabilidad. Para dejarlo claro, podemos entender que la usabilidad es un atributo de una buena experiencia de usuario y la UI o la interfaz de usuario es con lo que se interactúa. Ahí podemos ver en la presentación que en el lado de UX vemos que está el testeo de usabilidad, las historias de usuario, las personas, y en el lado de la interfaz tenemos los diseños, las fases de pantallas a nivel funcional y el diseño visual. Un ejemplo para entender esto sería en un e-commerce. Por ejemplo, un e-commerce de un helado, podemos tener información sobre los ingredientes de ese helado, tipos de recetas que se pueden hacer, etcétera. Y el botón que yo utilizo para comprar ese helado sería la parte de la interfaz y no de la experiencia de usuario. Cuando estamos diseñando algo, pensando en el usuario, tenemos que pensar en intentar lograr algo que sea fácil de encontrar, que sea accesible, que se pueda utilizar, que sea deseable, útil, digamos que son los objetivos que tiene un usuario al utilizar un producto, que sea fácil, que sea grato. Y en cuanto a la primera diapositiva que veíamos de las etapas que tiene la experiencia de usuario, una primera etapa es la etapa de investigación. En esta etapa se obtiene toda la información posible del proyecto, de los usuarios y del producto a diseñar. En esta etapa, de manera general, se define un poco a qué usuarios va a estar destinado este producto, en qué contexto va a ser utilizado y qué contenidos va a tener. Así que durante la etapa de investigación se trata de obtener la mayor cantidad de información posible y necesaria para el proyecto que se va a realizar. Como dije al principio, tanto del lado de los usuarios como del lado del cliente. Entonces, en la experiencia de usuario se intenta encontrar un balance adecuado entre las demandas y las necesidades que tienen unos y otros para encontrar el éxito del producto que se quiere crear. Entonces, en cuanto a la información relacionada con el proyecto, hay que definir las necesidades generales, la temática general, los objetivos de los clientes, la intención comunicativa que tiene el producto, si se intenta informar, si se intenta alertar o si se intenta entretener. Y bueno, como dijimos, de manera general, definir a los usuarios del producto. En cuanto al estudio de los usuarios, hay que caracterizarlos a los usuarios. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de user persona. Se investigan las necesidades del usuario, se definen los escenarios, los procesos que van a hacer los usuarios en etapas reales, desde el momento en que, si por ejemplo es una aplicación, desde el momento en que se descarga esa aplicación, cómo llegó a escuchar, a interesarse en esa aplicación, hasta el momento que la deja de usar. En cuanto al estudio del contexto,
Se define el modelo de negocio, las posibilidades, digamos, de inserción en el negocio que tiene ese producto, posibles problemas que pueda tener el contexto de uso de ese producto. Y bueno, se realiza un estudio de mercado de productos similares a los cuales este producto se quiere acercar o diseñar. Acá vemos en el ejemplo de user persona que tenemos el perfil del usuario, de dónde es, cuáles son sus comportamientos, sus deseos, etcétera, sus hobbies. Esto es en el caso de estar haciendo un producto desde cero, pero si se está rediseñando un producto, hay que hacer un análisis del uso del mismo, por ejemplo con Google Analytics, y una evaluación del producto existente para poder determinar su calidad. Luego viene la etapa de organización, o sea, con toda la información que se recaudó en la etapa de investigación, hay que organizarla para luego poder representarla. Entonces, tenemos una etapa de definición, donde, como ven en la imagen, se jerarquiza el contenido, se estructura, y por otro lado, una representación que es, con esas estructuras de contenidos, representar los flujos funcionales de este producto. Así que es una etapa, esta etapa ya se empieza a relacionar un poco más con la expresión artística, porque se utilizan un montón de criterios que tienen que ver con cuestiones técnicas, pero también con cuestiones culturales para organizar toda la información que se obtuvo en la etapa de investigación. Entonces, se representan las estructuras posibles de los contenidos, se definen las formas en las que se van a jerarquizar los contenidos y las temáticas, y se corresponde la estructura de las necesidades de los emisores con la de los receptores. Lo más importante de esta etapa quizás sea definir los flujos funcionales que va a tener el producto de software, digamos, qué funcionalidades va a tener. Y luego viene la etapa del diseño, que es la etapa que ya se acerca un poco más a ver cómo va a ser ese producto. Entonces, en esta etapa se definen las pantallas, cuántas pantallas va a tener el producto, qué funcionalidades va a tener en cada una y qué servicios va a dar. Entonces, es la etapa en la que se plasman los resultados de la etapa de organización. Se ve claramente que en la experiencia de usuario es como un ciclo, digamos, de una etapa va dependiendo de la otra. Entonces aquí se define la estructura del producto, se define el funcionamiento del producto, las pantallas, los servicios, las funcionalidades, se crean en los prototipos en esta etapa. Como vemos en la imagen, bueno, lo que dije recién, están las pantallas del producto, el funcionamiento, la taxonomía y los servicios y funcionalidades. Lo que se genera en esta etapa son diagramas digitales, prototipos, informes del producto. El prototipo tiene que ser siempre como lo más claro posible porque es la etapa, digamos, en la que quizás se muestra al cliente cómo sería ese producto para después ya desarrollarlo en otra etapa, pero ya con la aprobación del cliente. Y finalmente está la etapa de testeo, que tiene que ver con probar estos prototipos y con hacer una revisión de los diagramas. Para esta etapa es la etapa en la que se comprueban las propuestas que se hicieron de diseño, y las pruebas se realizan tanto con los clientes como con los usuarios. Con los clientes el objetivo es saber si se lograron las demandas planteadas, si realmente lo que se prototipó es lo que el cliente desea, y con los usuarios el objetivo es saber si se cubrieron las necesidades identificadas. Entonces se prueban los prototipos, se comprueban los servicios, si los servicios diseñados más allá de lo visual a nivel funcional son realmente lo que el usuario desea, y se hacen informes evaluativos. Los testeos
Pueden ser cuantitativos, pueden ser cualitativos y hay distintas técnicas para hacer estos testeos, como es realizar encuestas, hacer el test de guerrilla, el mapa de calor, que es cuando el usuario navega por la página y se ve hacia dónde están dirigidos los clics que va haciendo, etcétera. Lo importante de hacer un buen estudio de la experiencia de usuario es que después el producto que se desarrolle, si se van respetando bien los testeos y el diálogo con el cliente y el diálogo con los posibles usuarios, luego es difícil, digamos, que haya que dar marcha atrás si se hizo bien esta etapa en el momento de hacer el desarrollo. También es difícil que si hay un buen diálogo con el cliente, luego no le guste el producto que se realizó. Lo importante de la experiencia de usuario también es entender al usuario, justamente, y no lo que se desea realizar tanto por parte del cliente en cuanto a lo más ideal que el cliente quiera, sino hacer como un equilibrio entre eso que el cliente desea y lo que el usuario necesita. Acá puse una imagen medio graciosa que es, bueno, lo que soñamos con desarrollar, lo que se hace y lo que el usuario necesita, que es un cohete súper, después un cohete más chiquito y finalmente lo que el usuario necesitaba era simplemente una bicicleta y una rampa. Un poco para entender que, digamos, en cualquier desarrollo de producto que se haga, es importante pensar en las necesidades reales del usuario y no tanto en lo que nosotros como deseamos o imaginamos hacer, porque puede pasar muchas veces que nosotros tengamos una idea y creamos que es una idea genial a desarrollar y que finalmente después el mercado no responda porque realmente no era algo que al usuario le interesaba obtener o utilizar. Así que, bueno, obviamente es mucho más como extenso entender las distintas etapas de la experiencia de usuario y las técnicas que se utilizan tanto para hacer testeos como para hacer la investigación y la parte del prototipado. Pero bueno, esta presentación fue un poco para entender por arriba las distintas etapas que tiene la experiencia de usuario y las distintas áreas desde las cuales se puede trabajar. Es un área en la que hay muchos perfiles distintos trabajando, porque, bueno, al tener que ver con el estudio del usuario, el estudio del mercado y también el diálogo con el cliente, es importante manejar distintas áreas. Así que bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Pongo a detener? Bueno, 3.